Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por mi parte os puedo decir que genial, encantado y contento de estar con vosotros una semana más y preparado para hablaros hoy acerca de uno de los temas que más me habéis preguntado, sobre el mercado Forex. Antes, quiero hacer un pequeño inciso, no sé si lo he comentado anteriormente, pero bueno, me habéis dicho que en algunos de los capítulos, en la música que pongo de fondo, hay veces que incluso se solapa con lo que os cuento. Y no es por nada, pero esa música, digamos que os la tengo que poner porque, bueno, como ya sabéis muchos, me grabo desde el coche y hay un montón de interferencias. Hay muchas veces que a lo mejor hay gente que entra y sale y se escucha cómo se abre y se cierra la puerta del garaje. Hay veces que, pues a lo mejor, ¿no? Estoy grabando el podcast y aparca alguien al lado o enfrente de mí. Entonces, para intentar un poco que también se entienda lo mejor posible y aislar ese tipo de ruidos, pues digamos que pongo la música de fondo, pero vamos, no os preocupéis porque ya he modificado de cara a los próximos podcasts esa edición para que se entienda todo lo mejor posible. Pero si no había hecho esta aclaración, como ya os digo, grabar desde el garaje es lo que tiene, ¿no? Grabar desde dentro del Ibiza, una de los inconvenientes que tiene es precisamente eso, que el ruido que hay alrededor del coche o dentro del garaje pues no lo puedo aislar. Quedaría a lo mejor de forma un poco más natural, pero de vez en cuando, ¿no? Hay vecinos que pasan a lo mejor con la compra y se les escucha hablar de fondo. Entonces claro, no es interesante que su conversación interfiera y por eso intento minimizar esos ruidos con la música de fondo. Dicho todo esto, vamos con el mercado Forex, que como ya os digo, es algo sobre lo que me habéis preguntado mucho porque generalmente es un mercado que resulta muy atractivo de cara a gente joven o a gente que se está iniciando en esto de las inversiones. Sobre todo porque se le ha dado una fama de que es fácil entrar en un mercado tan complejo como el Forex, operar divisas y ganar mucho dinero, vivir en las Bahamas o tradear desde Infinity Pools. Y nada más lejos de la realidad, el mercado Forex puede ser tan complejo como querer pilotar un avión sin ni siquiera tener conocimientos o licencia acerca de ello. Entonces, mi intención con este episodio es explicar un poco en qué consiste, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, para que, como siempre, tengáis toda la información posible y luego ya vosotros toméis la decisión de si es algo que os interesa o no os interesa. Resumiendo esta idea, se podría decir que operar en Forex es fácil, pero ser sostenible en el tiempo es difícil. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando, a mí el mercado Forex es un mercado que me gusta porque, me parece interesante, creo que tiene una lógica detrás a la hora de operar que es bastante interesante, cuenta con una serie de reglas, con una metodología, pero eso no quita que haya personas que puedan obtener beneficios mediante el trade del mono. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el trade del mono es una idea muy interesante para aquellos operadores o aquellos especuladores que obtienen beneficios de forma emocional, que obtienen beneficios sin ninguna metodología, sin ningún criterio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cualquier mercado, Forex o bolsa, criptodivisas, lo que sea, solamente puede hacer dos cosas. Un activo va a subir o va a bajar de valor. O sea, no hay más opciones. Puede ser que lateralice un tiempo, pero incluso en ese lateral, al final, el precio de un activo solo puede o subir o bajar. Y en esos movimientos hay gente que, pues de manera casual, puede meter, por ejemplo, una operación alcista, una operación en largo, una compra, y puede ser que el mismo activo suba de valor y gane dinero. Ahora, si no ha aplicado una metodología y ha ganado, como se diría, por suerte, se podría reconocer como un trade del mono, como una persona que opera y si tiene una racha con mucha suerte va a ganar dinero, pero por contra en el momento que el mercado esté mucho más volátil o mucho más agitado puede ser que lo pierda. Entonces, como os digo, una vez que uno tiene el conocimiento
de cómo operar en este tipo de mercados, utilizar la plataforma es bastante sencillo. Al final es sota, caballo y rey. Compro en un punto, vendo en otro, compro tantos lotes o tantas unidades y se acabó. Ahora, si alguien de verdad quiere hacer de esto una profesión, que sepa que va a ser mucho más costoso, porque va a haber que aguantar esas rachas de pérdidas y hay que contar siempre con una esperanza matemática a la que no estamos acostumbrados. Pues bien, hoy quiero hablaros de eso, de cómo se puede operar y de cómo ser un poco más sostenibles a lo largo del tiempo. Vamos a ver de dónde viene el Forex o de dónde viene esta terminología. El mercado Forex o la palabra Forex es un acortamiento de Foreign Exchange, que en inglés vendría a decir algo así como mercado de divisas. ¿Por qué es conocido el Forex? Pues porque es uno de los mercados, bueno, si no el mercado más líquido del mundo. Es uno de los mercados donde más dinero se mueve. En este mercado pues se operan todo tipo de divisas, desde euros hasta dólares, pasando por rupias, yuanes, coronas danesas, florines húngaros. En definitiva, pues muchas de las divisas que hay por ahí por el mundo se puede operar su valor en este mercado. A diferencia de los mercados bursátiles, como os decía, el Forex es mucho más líquido y mueve mucho más dinero al cabo del día. De hecho, se estima que en el mercado Forex, un día en el mercado Forex, pueda mover la misma cantidad de dinero que un mes entero de operaciones en Wall Street. Entonces, como os digo, también eso lo hace muy interesante a mucha gente, porque dice, si se mueven tantos millones, ¿por qué no voy a ganar yo dinero? Pues hay que tener cuidado, porque esos millones, si se mueven, igual que pueden llegar a tu bolsillo, pueden salir de tu bolsillo. Ahora, vamos con algunas características que van a hacer especiales a este mercado Forex. Como ya hemos comentado, la primera es que es el mercado más líquido del mundo. La segunda característica, que es interesante dentro del mercado Forex, es que es un mercado que opera las 24 horas del día, de lunes a viernes, ya que solapa horarios europeos, americanos, chinos y en definitiva de todo el mundo. Y muchas veces sucede que si estamos operando un par de divisas, por ejemplo el dólar yuan, ¿qué sucede? Que cuando el mercado americano cierra, por geografía, el mercado asiático muchas veces o está abierto o va a abrir en breves. Entonces eso produce que si yo estoy operando un par con las dos monedas, puedo operar en el horario americano los movimientos del dólar y en el horario asiático los movimientos del yuan. Y eso no es descabellado que alguien, por ejemplo, quiera hacer una operación a las 3 o 4 de la mañana, aunque bueno, yo desde luego no la aconsejaría, pero por poderse, la posibilidad está ahí. La tercera característica que quiero remarcar del mercado Forex es que es un mercado que permite operar con apalancamiento. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque este apalancamiento es un arma de doble filo. Igual que con unas garantías mínimas vamos a poder operar, pues por ejemplo, con 10, 15 o 20 veces nuestro dinero, tenemos que tener en cuenta que si perdemos, también vamos a perder 10, 15 o 20 veces más rápido. ¿Por qué el mercado Forex permite operar con apalancamiento? Pues bien, muy sencillo. Simplemente porque nuestro propio broker va a ser quien nos dé crédito a ese dinero. Lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. Cuando nosotros operamos en una divisa, nosotros vamos a tener que tener un depósito, unas garantías. Vamos a poner como ejemplo 1000 euros. Pues con esos 1000 euros, nuestro broker nos va a ofrecer un apalancamiento. Vamos a poner en el ejemplo un apalancamiento de 10 veces nuestro dinero. Entonces, vamos a poder hacer o realizar operaciones en vez de con esos 1000 euros que nosotros tenemos, con 10.000 euros. ¿Con qué consecuencias? Con la consecuencia de que si ganamos, vamos a ganar los beneficios de esos 10.000 euros. Pues, por ejemplo, tengo una operación que me da un beneficio de 10 euros. Como estoy 10 veces apalancado, en vez de 10 voy a ganar 100 euros. Por contra, si soy un operador novato o no tengo una estrategia, una metodología clara, en el momento que tengo una operación en la que pierda 10 euros, de la misma forma el broker me va a retirar 10 veces más dinero de mis garantías y me va a retirar 100 euros en vez de 10, que es lo que originalmente habría perdido. Una pregunta que me hicisteis y que me parece muy interesante es:
si puedo perder apalancado por 10, al igual que puedo ganar apalancado por 10, ¿puede llegar un momento en el que mis pérdidas sean superiores al capital que tengo? Pues bien, la respuesta original a esto sería que no. Porque hay un término que se utiliza en este tipo de mercados apalancados, que es el margin call. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tu operación, aunque esté apalancada, supera las garantías que tú tienes depositadas, directamente tu broker te la va a cerrar. Voy con otro ejemplo, ¿no? Si tenemos esos 1.000 euros o hemos depositado esos 1.000 euros de garantía para operar con ese dinero y de repente, por un crash bursátil o por una burbuja o por el motivo que sea, mi operación entra en pérdidas, antes de que llegue a bajar de cero, mi broker me va a cerrar la operación y me va a quitar los 1.000 euros. Directamente me va a decir: campeón, lo siento, pero has perdido todo tu dinero. Algún caso se ha dado en el que ha habido un movimiento tan fuerte o ha habido una persona que esté tan apalancada. Hay veces que incluso el mercado Forex te permite apalancarte por 500, entonces imagínate, si con un capital de 1.000 euros de repente tienes una operación de 100 euros en pérdidas apalancada 500 veces, pues hombre, créeme que esos 1.000 euros van a durar lo mismo que un caramelo en la puerta del colegio. Entonces, ante movimientos muy bruscos, sí que hay gente que ha podido llegar a entrar en pérdidas, pero bueno, generalmente el broker se suele hacer responsable, te retira las garantías que tienes y ya está. No suele haber mucho más problema, pero que lo sepáis, que hay que tener cuidado con el apalancamiento, porque en definitiva es como si alguien que se está sacando el carnet de conducir, de repente le dan un Ferrari. ¿Se puede ir a 300 por la carretera con un Ferrari? Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Pues hombre, si alguien es Nobel y va a 300 por la carretera con un Ferrari, a mí me parece peligroso, por lo menos. No sé si bueno o malo, pero por lo menos peligroso me parece. Hecha este inciso, voy a por la cuarta característica, y es que, aparte de el horario de 24 horas que tiene el Forex, de ser el más líquido del mundo y de que permite operar con apalancamiento, los requisitos de entrada a este mercado también suelen ser muy bajos. Hay brokers que incluso te pueden permitir operar desde 100 euros. Esto también muchas veces genera falsas expectativas, porque como el capital de entrada suele ser tan bajo y el apalancamiento puede llegar a ser tan alto, pues imaginaros, ¿no? Si yo tengo un amigo conocido que de repente invierte 100 euros, se apalanca por 50 y tiene un movimiento de 10 euros a su favor y de esos 100 euros saca 5.000 euros, ¿qué pasa? Que el Forex es todo muy bonito, es todo precioso y es todo de luz de rosa o el camino de color de rosa. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? Pues igual, que esos 100 euros te van a durar nada y menos. Entonces, bueno, el tema de que los requisitos de entrada sean bajos, a mí me parece muy interesante porque te va a poder permitir tradear, especular o generar inversiones en el corto plazo con unas garantías muy pequeñas, pues para gente joven o para gente que se esté iniciando. Y oye, si a lo mejor para abrir un fondo de inversión te piden 3.000 o 5.000 euros y no los tienes, pues no vas a poder empezar a poner a trabajar a tu dinero para ti, de forma que con una cuenta de 100 euros sí vas a poder generar los rendimientos, siempre, ojo, acorde a ese capital. Si yo gano un 10% de esos 100 euros, voy a ganar 10 euros. Entonces, tener cuidado con los sobreapalancamientos y con las altas expectativas, pensando que con 100 euros nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana. Esto es uno de los mitos que quiero romper con el Forex y dejar de ver de empieza tu cuenta con 1.000 euros y gana 5.000 al mes. Vale. Si tienes un mes bueno y tienes mucha suerte y se te da esto y eres el top número 1, o sea, eres el MVP del mercado Forex, puede ser que tu caso sea la excepción, pero normalmente esa no suele ser la premisa principal. Una vez comentadas también las características del mercado Forex, vamos a ver qué activos son los que podemos operar. Ya sabemos que tenemos un mercado muy líquido, un mercado en el que podemos operar con apalancamiento, un mercado que nos permite operar las 24 horas del día. Y ahora, ¿qué voy a operar? Porque claro, es muy bonito saber que puedo hacer eso, pero ¿qué voy a comprar y qué voy a vender? Pues bien, dentro de todas las combinaciones posibles,
siempre en el Forex vamos a trabajar en pares. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre que operemos vamos a tener dos divisas. Una divisa base, por ejemplo, pues va a ser el euro, el dólar, que es la que vamos a tener como referencia, y una divisa cotizada, que es la que va a fluctuar en relación a nuestra divisa base. Por poneros uno de los pares más conocidos, el euro-dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se cotice o se deje de cotizar el euro frente al dólar, el valor de mi par va a subir o va a bajar. Siguiendo esta misma referencia, el euro-dólar, pues por ejemplo, ¿no?, ha estado fluctuando durante los últimos años en torno a 1,10, 1,20, es decir, un euro venía a equivaler 1,10 dólares, y en función de esos movimientos de precio, que ya os comentaré luego, pero vamos, dependen de las políticas monetarias de los países que trabajen esa divisa, pues va a fluctuar. Si el precio del dólar sube, pues consecuentemente el valor del euro va a bajar con respecto al dólar. Esto también a lo mejor es un poco complicado de manejar, pero que sepáis que es como una balanza. Si una divisa sube, va a provocar que su contraria baje, y si la divisa base, en este caso por ejemplo, baja, va a provocar subidas en mi divisa cotizada. Por eso también el mercado Forex tiene cierta complejidad. Ahora, dentro de todas las divisas posibles, habidas y por haber, estas se van a dividir en diferentes grupos. Vamos a tener por un lado las Forex Majors, que son el grupo de divisas en las que se van a encontrar los pares más operados. Como os decía, aquí creo que solamente hay, pues creo que son 8 monedas. De entre las más operadas pues están el euro, el dólar australiano, el dólar canadiense, el yuan asiático, la libra esterlina y el franco suizo. No sé por qué me suena que alguno me dejo, pero vamos, que sepáis que estas son de las más operadas. En un segundo grupo vamos a tener las Forex Minors, que ya van a ser divisas que son menos utilizadas, pero que también tienen un alto valor y un alto reconocimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a meter ya el dólar neozelandés, que no es tan utilizado a lo mejor como el dólar americano o como el dólar australiano, y aparte vamos a tener pares un poco menos operados, vamos a decirlo de esta manera. Igual que por ejemplo el euro-dólar es el par por excelencia, el dólar libra esterlina también es muy operado, el dólar yuan asiático también es muy operado. Por ejemplo, el dólar canadiense, dólar australiano, pues ya no es tan operado, entonces entraría dentro de este grupo de los Forex Minors. Y por último vamos a tener un tercer bloque de divisas, en el que vamos a tener las Forex Exotics. En el grupo de las Forex Exotics vamos a localizar el resto de monedas que lógicamente no se encuentran ni en las Forex Majors ni en las Forex Minors. ¿Qué divisas nos podemos encontrar en este grupo? Pues bien, divisas del estilo coronas danesas, el peso mexicano, los bolívares, los pesos dominicanos. En este sector no me llego a conocer todas las monedas, pero vamos, como podéis imaginar, hay una gran cantidad de muchas divisas que se operan a lo mejor en países concretos. Pues también, para quien quiera operar aparte de divisas, quiero daros a conocer que en el mercado Forex hay otra clase de activos que permiten pues operar, si no nos gustan las divisas, pues en otros ambientes, como puedan ser por ejemplo los metales preciosos, en los que se incluyen el oro, la plata, el platino, o incluso, para quien le guste, se pueden operar algunas energías como el petróleo, ¿vale? Si alguien dice, no me termino de enterar muy bien cómo va esto de el par de divisas, de que si el euro baja el dólar sube, pues bueno, podéis buscaros un activo como por ejemplo el oro y una divisa de referencia como el oro dólar, y ya simplemente pues tenéis que tener en cuenta los movimientos del dólar, en este caso con un activo refugio como es el oro. Como podéis ver, la cantidad de elementos que se puede operar en Forex es tremenda. O sea, uno se puede perder simplemente viendo la cantidad de posibilidades o de combinaciones que se pueden tener incluso entre diferentes pares de divisas. Vamos a avanzar entonces a la siguiente parte, en la que vamos a plantearnos cómo podemos empezar a operar.
En una primera parte hemos visto qué es el mercado Forex. En una segunda parte hemos visto qué es lo que podemos operar en el Forex. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos operar en el Forex. Pues muy sencillo. Para operar en el mercado de divisas, en el mercado Forex, va a ser necesario registrarse en un broker. Yo os voy a dar algunas ideas y luego ya cada uno es libre de decidir la que más le guste en función de su capital, del apalancamiento que quiera utilizar, de las comisiones que esté dispuesto a pagar, etcétera, etcétera. Pero vamos, si buscáis broker Forex en Google os van a salir multitud de opciones. Yo algunas de las que conozco son, por ejemplo, IC Markets, Broker XM, EverFX, que creo que este es un broker español, e incluso NinjaTrader, que es aparte muy conocido NinjaTrader para operar también otros activos como futuros o como acciones. Vale, de todas estas opciones, yo en concreto he operado con IC Markets. Han cambiado ahora de sede, creo que antes estaban en Australia y ahora se han ido a las Bahamas. Entonces bueno, si a alguien esto le da cierta desconfianza, ya sabéis que no me caso con nadie, podéis explorar cualquiera de las otras opciones. Pero bueno, NinjaTrader a mí por ejemplo me parece muy fiable y es de los más reconocidos, pero ya seguramente para operar en el mercado Forex os va a pedir un poquito más de garantías que esos 100 euros que os comentaba al principio. Quiero remarcar también un aspecto importante, y es que los brokers en Forex son de carácter OTC. ¿Y qué significa esto de OTC? Traducido del inglés significa over the count. Y lógicamente pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto de over the count? Pues los brokers over the count son aquellos brokers que no están ni supervisados ni regulados. Al igual que en otros mercados, como los futuros, siempre va a haber un moderador que se encargue de que los datos que se emiten están regulados. En el Forex te tienes que fiar de tu broker. Ya no va a haber un moderador que te diga, yo qué sé, el oro cotiza aquí en 1450, por poner un ejemplo, pero es que en el broker de al lado cotiza en 1470. Tú vas a tener que operar de lo que diga tu broker y ya está. O sea, no va a haber un moderador que regule ese precio como si sucede con otros activos. Entonces a mí me parece que es un aspecto importante a tener en cuenta. Aquí si elegís un broker, que sepáis que vais a tener que confiar en él al 100%, porque los datos que os da son los que vais a operar y ya está. No los vais a poder comparar con los de otros brokers. Y luego, una vez que tengamos nuestra cuenta en el broker, vamos a necesitar de un graficador, que es una plataforma, es un software que vamos a tener o bien en nuestro móvil, o bien en nuestra tablet, o bien en nuestro ordenador. Yo sinceramente os recomiendo el ordenador porque creo que es la que mejor se puede manejar. Y este graficador lo que nos va a permitir es analizar los movimientos del precio de nuestro activo. En Forex sobre todo, los más utilizados son el MetaTrader 4 o el MetaTrader 5. Madre mía, me cuesta decir esta palabra tan redundante, ¿no? MetaTrader. Bajo mi punto de vista, yo os aconsejo el MetaTrader 4, no por nada, sino porque es la que yo utilizo y me parece más sencilla. Creo que sí que el MetaTrader 5 todavía está con algunas actualizaciones y por lo menos el MetaTrader 4 ya lo sé manejar y yo me quedaría con él. Pero igual, si vosotros os domináis bien el tema informático y el tema software y os gusta más el 5, pues totalmente sin ningún problema ni compromiso. Si alguien no sabe de dónde poder instalar o descargar este graficador, generalmente el broker en el que os registréis os lo va a ofrecer de forma gratuita para que lo podáis descargar, y si no, pues en internet hay muchísima variedad de sitios donde lo vais a poder descargar e instalar. Creo que no necesita requisitos informáticos muy exagerados, pero vamos, por si acaso siempre, cuanto mejor dispositivo tendráis, pues os va a funcionar de manera excelente. Yo por ejemplo tengo un ordenador ya de hace 6 años y no me da mucho problema, me funciona bastante bien, por lo menos el MetaTrader 4. Madre mía, esta palabra cuanto menos la diga, casi que mejor. Sí que no os aconsejaría, si estáis empezando a operar, directamente ir a dispositivos móviles, porque bueno, no es que falsen la información, pero al final
el móvil lo tenemos siempre muy accesible y bueno, para evitar tentaciones de a lo mejor estar tomándonos unas copas en un bar con nuestros colegas y querer meter una operación, pues bueno, hacerlo en ordenador, que vais a estar más tranquilos, vais a estar en casa, vais a poder controlarlo todo mucho mejor y yo creo, vamos, que bajo mi punto de vista es lo más aconsejable. Con todo esto ya podríamos empezar a operar en el mercado Forex, pero, y aquí hay un gran pero, lo más recomendable o los primeros pasos que yo os aconsejaría dar es empezar una cuenta demo. Una cuenta demo es simplemente una cuenta en la que vais a utilizar dinero ficticio, como si fuese el Monopoly, para realizar vuestras operaciones. ¿Y por qué es altamente aconsejable empezar con una cuenta demo? Porque aunque nosotros creamos que lo tenemos todo dominado, cuando empecemos a operar con nuestro dinero vamos a ver que no es tan fácil, que las emociones afloran, que nos entran miedos, que nos entran una serie de incluso avaricia, hay unos sentimientos por ahí encontrados y prefiero mejor que empecéis a dominar el análisis técnico, por ejemplo, sin ningún tipo de sesgo emocional, que directamente lanzaros al mercado y que, como os decía, sobreapalancaros o cometer cualquier error y que perdáis vuestro dinero real, ¿vale? Si podéis empezar a operar en demo, yo desde luego me quedo mucho más tranquilo y duermo por las noches sabiendo que os lo he dicho. Y ya para acabar el capítulo de hoy, para quien se quiera tomar en serio la actividad y, como os decía, no caer en el error de operar como los monos y meter operaciones que si van bien nos van a dar dinero y si van mal pues lo vamos a perder, quien quiera profundizar en el mercado Forex o en cualquier tipo de otro mercado, pero hoy en concreto estamos hablando del Forex, va a ser importante tener en cuenta o al menos estudiar 4 aspectos que a mí me parecen fundamentales. El primero es el análisis técnico, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y es importante tener un método fiable, testado, que sepamos que nos va a dar una esperanza matemática positiva. Independientemente de cuál sea nuestra operación, si nos gusta operar chartismos, figuras, a lo mejor nos gusta operar triángulos, el hombro cabeza hombro, a lo mejor somos más de operar soportes o resistencias, ¿vale? Ver determinados niveles en los que el precio rebota y entrar en esos mismos niveles. A lo mejor nos gusta operar con indicadores y nos gusta, pues yo que sé, que el RSI, que es un indicador de fuerza, vamos, de fuerza de la acción del precio, nos dé una señal y que nosotros entremos a esa señal porque la veamos fiables. Independientemente de cuál sea la estrategia que os guste, que esté testada. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al mercado, vemos a lo mejor un chartismo, yo que sé, un canal, vamos, un canal con soporte y resistencia, y queremos operar la rotura del canal, pero no sabemos cómo de fiable es esa rotura. Entonces aquí va a haber siempre 1000 cursos en internet, o por lo menos informaros en foros, a través de libros, y adaptaros a la estrategia que más os guste. El segundo aspecto fundamental que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de operar es el análisis fundamental, y valga un poco la redundancia. Aquí, como sabéis, el análisis fundamental, a diferencia de la acción del precio, que es el que se analiza en el plano técnico, vamos a tener en cuenta las noticias. Yo os aconsejaría sinceramente que quien quiera aprender de análisis fundamental o quien quiera tener en cuenta las noticias, que sea o bien para operarlas, sabéis que son momentos siempre de alta volatilidad en los que el precio se va a mover mucho, también son peligrosos por esa misma regla de 3, pero bueno, si a alguien le gusta operar en momentos de alta volatilidad, pues que analice las operaciones o las noticias que puedan ser importantes para su activo y a partir de ahí meter esas operaciones, o directamente para no operar esas noticias. Si queremos tener una operativa más conservadora y ser un poco más o menos arriesgado, voy a decirlo así, pues simplemente ver cuáles son los momentos críticos en los que nuestro activo puede tener movimientos extraños y ya está, y no operar en ese horario concreto. El tercer aspecto que es importante tener en cuenta y estudiar a la hora de querer profesionalizar esta actividad es el money management o gestión del dinero.
A mí es una parte que me gusta mucho de estos mercados, porque a diferencia que sucede, por ejemplo, con las apuestas, que la gente dice, es que esto del mercado es como las apuestas. Digo, bueno, depende. Tú una apuesta es todo o nada, o la ganas o la pierdes. En una operativa profesional, tú vas a poder decidir dónde colocar tu stop de pérdidas, es decir, cuánto estás dispuesto a perder por esa operación. Puedes controlar también en qué momento salirte de la operación. Por ejemplo, ¿no? Entro en un activo en un valor de 100 y quiero ganar un 20% y voy a poner mi take profit, mi salida, si el precio alcanza 120. Entonces yo en ese momento voy a ir controlando siempre el porcentaje de ganancias que quiero tener. Y puedo establecer, por ejemplo, una serie de parámetros, pérdidas-ganancias de 3-1. Por cada euro que yo esté dispuesto a especular, voy a tener una expectativa del triple de beneficio. A lo mejor si entro en una operativa en 100 euros, pues hasta que esa operativa no llegue a 300, no me voy a salir. O hasta que no llegue a 100, no voy a meter ese stop loss. Y ahora sí que sí, voy a hablaros de la última pata, en este caso, que es el psicotrading. Aunque es de las más olvidadas, para mí es de los puntos más importantes, porque es la que nos va a permitir ser más sostenibles a lo largo del tiempo. El dinero no deja de mover muchas emociones, y cuando uno está operando o especulando con él, es bastante factible que una operación ganadora nos haga sentirnos en un estado de euforia, los mejores del mundo, como auténticos campeones. Pero por contra, también cuando a lo mejor hacemos una operación que no nos va del todo bien, es bastante probable que entremos en un estado de miedo, en un punto en el que nos asuste, en el que empecemos a replantearnos cosas, ¿no? Que incluso vamos a dudar de nosotros mismos. Y esta parte es un pilar importante para poder generar esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. Muchas veces cuando uno opera no se suele plantear cómo te sientes realizando cierta operación, si te has sobreapalancado, incluso si vienes a lo mejor de una racha de pérdidas y de repente ves una operación muy clara pero no la operas por miedo y entras en esa parálisis por análisis. Entonces es importante trabajarlo, también hay muchos manuales que hablan de ello. Desde luego para mí es uno de los aspectos que más me ha permitido también conocerme a mí mismo, porque delante de la pantalla, delante del gráfico, a uno le salen los demonios. Y no es raro que, por ejemplo, una persona que no esté habituada a operar en un mercado tan activo como es el Forex, de repente entre en una operación, pierda 10 euros y diga, bueno, pues ahora voy a meter otra para intentar ganar 12, pierdes esos 12, te apalancas un poquito más para intentar ganar 15 y al final lo que sucede es que terminas perdiéndolo todo. Entonces, conocernos a nosotros mismos es fundamental para saber cómo nos vamos a enfrentar a la pantalla. Y por mi parte nada más, hoy lo vamos a dejar aquí, que creo que os he dado casi una guía bastante completa de lo que es el Forex, cómo se puede operar en Forex, qué características concretas tiene. Y nada más, espero que os resulte de utilidad este capítulo, que si os aventuráis a operar este activo, lo hagáis siempre conociendo todo lo posible, tanto la parte buena y bonita de operar desde casa, desde operar de la playa, si os da incluso la gana, pero tener también presente que no es para todo el mundo, que hay muchos parámetros que hay que controlar y que es como pilotar un avión. Si uno se esfuerza y lo estudia detenidamente, al final todos podemos conseguir grandes cosas, pero que no caigamos en una serie de grandes errores. Así que nada más, me despido de vosotros, un fuerte abrazo y que tengáis un gran día. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.